Mi nombre es Aleida Tiller, estudié sociología en la ciudad de Barranquilla. Hace como 5 años estoy radicada totalmente en la comunidad y pues trabajando con comunidades indígenas. Este territorio donde estamos presentes, que es Jórroco, todos, la mayoría somos del clan Uriana. Yo no me crié en el contexto de acá de la comunidad. Yo soy como la rara de la comunidad porque yo no trabajo exactamente en la economía tradicional. Sin embargo, vivo acá. Ahorita mismo estoy trabajando con FAO, que es una organización de las Naciones Unidas, y aquí en la comunidad soy una de las tantas líderes ayudando en la organización de las mujeres tejedoras, fortaleciendo y recuperando algunas tradiciones que se han perdido. Tejo muy básicamente, no con la gran capacidad como lo hacen la mayoría de las mujeres. Cuando a una niña le llega la menstruación por primera vez, es apartada de todos los demás en un sitio muy íntimo. Y durante ese lapso, lo más importante que aprende dentro de ese encierro es el saber tejer. Yo no tuve ese encierro guayú, entonces hay una gran falla. Y sin embargo, ya posterior, en la etapa ya, como digo a veces ya muy vieja, es que empiezo a intentar, incluso ya teniendo a mi hijo, pero no lo tengo como medio de vida como lo tienen la mayoría de las mujeres. La mujer guayú teje en casi todos los momentos, después de sus funciones, de sus diferentes roles. Las suegras guayú siempre dicen que tienen, para los hijos aconsejan que sea una mujer que todo el tiempo teje, que significa ser una buena mujer. Entonces, desafortunadamente a mí ninguna suegra me querrá porque no tejo. La mujer es la que va a ser la amiga de la hija, la consejera, viene a ser la organizadora de todo ese mundo cultural, porque finalmente el rol de una mujer guayú no está exclusivamente con sus hijos, sino con sus sobrinos y las otras personas que estén a su alrededor. Tanaria Belinda Pince, Paui hace 23 años. Shia Haneta, la Shia Rowaneka, Uja, Yerita Kaura, Hana, Shia Handayata. Una vez Wata Mari, Nostari. Bueno, mi nombre es Doris Tile y vivo acá, en la ranchería Barrio. Bueno, mi nombre es Adelina Tiller y soy de la casta Uriana. Tengo 2 hijos. Toletan de Uriana. Ay, pero es que joya. Mi abuela me enseñó a tejer cuando me desarrollé. Yo me demoro haciéndola y algunas que son rápidas también lo termino rapidito. Inainka Kilhaste Tamai Wata Parane, Inaka. Ana Peta, Tika, Urupera. Takawaman, Ana Shata Swaman, que Inaka, Natana y Maha por una vez. Ahorita mismo pienso que voy a enseñar a mi hija a partir de los 6 o 7 años a que ella también aprenda a tejer. Ay, Tari, joya. No soy de esta chita, de ahí mo, chan, bata, mañana, está fuera de ram. El tejido para la mujer guayú es la historia misma que se transmite de generación en generación. Una de las fortalezas que más tiene la cultura guayú es eso, el mantener todos sus secretos en cuanto al tejido. Sobreviven, porque pues para nadie es un secreto de que hace como 5 años vivimos en una sequía impresionante, que lo que antes nos mantenía, que era los cultivos de diferentes semillas, ya nos está dando lo que es la cría de animales, solo lo utilizamos muy de vez en cuando, y que la economía principal en estos momentos en toda La Guajira para los que vivimos en una comunidad es la artesanía. En Riguacho está ocurriendo, va una señora, una mujer guayú con 10 mochilas, 20, 15 mochilas. Si la mujer es muy hábil, sostiene su bolsa porque se la arrebatan.
Ni siquiera le dan a la oportunidad, esto es lo que traigo y a este precio lo voy a vender. Entonces se vuelve muy injusto porque es al precio que coloque esa persona y no al precio que coloque la mujer que las está vendiendo. Entonces, como es un único mercado y la necesidad de vender, entonces hay que venderlo a ese mismo precio. Y entonces el caso de los chivos y de las mochilas es casi lo mismo. Y lo irónico es que tanto la cría de animales como la producción de artesanía es lo que le da a la economía a la cultura guayú. En casi todas las comunidades hay corrales y hay artesanías. Entonces, pero como tal no hay un mercado formal, todos tienen mercados informales y es las injusticias que se tienen alrededor de esos mercados. ¿Qué implica tejer una mochila? Implica primero comprar los hilos, la materia prima. Un rollo, que es un rollo pequeño, una madeja, como llaman, cuesta 3.000 pesos. ¿Cuánto se lleva una mochila? Se lleva a veces 8 o hasta 10 hilos de eso. Entonces vemos que la mujer por ahí se está ganando para ir a buscar en los hilos y más los pasajes de ella son como 40.000 pesos. Rinde más porque acá se teje de una hebra, pero a veces lleva mucho más cantidad de hilos porque cuando son en 2 hebras, la mujer, para que el tejido sea más rápido, va metiéndole hilo por dentro y teje en doble puntada, con doble hilo. Entonces eso gasta mucho más. Y la ironía es que lo que gasta más hilo se vende más económico. Bueno, un poquito duro porque sabes que a uno le duelen las manos, sí, es muy trabajoso. Formándolo desde aquí y cambiando el color así como está acá ahorita. Comenzando de aquí y así. Y empiezo aquí con los diseños arriba. Pero entonces las mujeres no tienen en cuenta lo que hayan gastado de hilo, sino lo que hayan durado en el tiempo, en que lo tejieron en menos tiempo. Entonces son grandes historias que hay detrás de ese mercado que hay en Riohacha, el que se mueve en Riohacha, de que a veces son sacrificios de las mujeres, son sacrificios de esos familiares. Siempre hay una historia detrás de cada uno de esos vendedores que hay en la primera de Riohacha. Mi nombre es Graciela Epieyú, nací en La Alta, Nazaret, soy guajira, trabajo aquí día a día, con mis abuelas, con mis familias aquí, tejemos las mochilas, con las familias, las rancherías, las traemos aquí, las comerciamos, las vendemos acá. ¿De los cuántos años tejo yo? Desde los 8 años. Mi mamá me enseñó, mi abuela, todos nosotros nos enseñamos. Nosotros llegamos a la ranchería, nos recogemos entre todos, los hermanos, tíos, primas, sobrinas, ¿no? Hasta mis hijas,
ellas se encargan de tejer también. Como yo soy la que vendo acá, traigo toda la mochila. Sí es difícil, porque hay veces que llegan los compradores, hay veces que no, y a otra gente que no, a veces no nos valoran el trabajo, a veces me pongo bravo porque a veces quieren, por lo menos yo les digo esto vale 180, ¿no? Me quiere pagar, y esto tiene un trabajo, una inversión, esto se lleva mucho hilo, esta mochila. Quieren hasta, no valoran el trabajo de uno de los guayús, y no es justo. Y sabemos que ellos van para otra parte y lo venden más caro que uno, que somos nosotros los trabajadores, lo hacemos para levantar el alimento, es nuestra artesanía, para podernos alimentar a los hijos, a la familia. Bueno, guaya que guay muito guareka que ya porque ya como huracan así como guaynin guayaca guaynin maya pues años huracan. Conozco el mito de Guareque, que es el que habla de cómo surge el tejido dentro de la cultura. Una araña que hacía su telaraña, pero en ese entonces siempre se hablaba de que Guareque no era como tal una araña, sino que personificaba a una mujer guayú. Un muchacho la encontró y se la llevó para su casa. Era una niña de día, muy fea, y de noche se transformaba y empezaba a hacer sus tejidos. Y cuando amanecía, nuevamente se convertía en la niña y sus tejidos quedaban. Y así transcurrían los días. Y Runo, como se llamaba el muchacho, va y se da cuenta que es ella la que está realizando todo. Ella, del susto, dicen que se convierte en una araña, pero no antes sin decirle y dejarle todo el legado de lo que ella hacía. La historia de Guareque es una referencia por haber sido la primera mujer en traer y dejar todo ese legado para las mujeres. Aquí se diferencia un poco la venta de la mochila con otras partes, porque aquí hace como 3 años se viene trabajando en términos de comercio justo artesanal, que las mujeres nos apropiemos de lo que es nuestro, y que antes de que un intermediario diga a esto te voy a comprar, nosotras como productoras coloquemos los precios de lo que estamos produciendo. Entonces, que no debe regalarse nunca una mochila, por decirlo de alguna forma, sino valorarlo. Lo que más trabajamos es incentivar los créditos de esas mujeres en cada una de las mochilas, y que ellas se apropien del valor económico y valor cultural que hay en cada una de esas mochilas que se está produciendo. Se empezó fue que decirle a las mujeres que lo que estaban haciendo, además de un arte, era pues todo ese conocimiento que se les había transmitido de generación en generación, que detrás de cada mochila había una historia, que detrás de cada historia había una mujer. En un principio creo que eran menos de 15 mujeres. Hoy en día somos aproximadamente 50 dentro del proyecto solo aquí en la comunidad. No es como echarle la cara a la persona compradora, es como sensibilizarlo para que pues sepa qué es lo que hay detrás de cada mochila. Son la historia de cada una de las mujeres que las realizan, que cada mochila en su esencia es única y que se llevan la historia de lo que quiso plasmar una mujer, que están aportando a la economía de un hogar. Entonces son tantas cosas que encadenan
la venta de una mochila, que si la persona que lo comprara, las conociera, compraran con mejor conciencia esas artesanías, que yo más que artesanía las llamo arte, porque entre sí son únicas. De mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero con los vientos. Canta, que la vida aprieta pero habrá